bienvenidos. Pues bueno, estamos en Lucas, en el capítulo 15, y vamos hoy a hablar de este hijo pródigo, y lo estamos analizando para aplicar la vida de este hijo pródigo a la vida que todos nosotros estamos viviendo cada día. Y vemos nosotros que el hijo pródigo era un hijo, pues ya vimos en la primera parte, un hijo que pues estaba pidiendo toda la herencia de su padre, era un hijo insatisfecho, era un hijo que quería vivir la vida, era un hijo que quería su independencia, un hijo que quería dinero, un hijo que tenía un padre que tenía una gran fortuna. Entonces, pues pide su herencia, su padre se la entrega y se fue a vivir a la perdición. Y bueno, hoy retomamos la segunda parte y vamos a ver en el versículo 14, versículo al 16 del capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 14 al 16, que dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Entonces, regresa este joven a su realidad, se fue a la perdición, quería vivir la vida loca, quería vivir la vida alegre. Él pensó que los placeres del mundo le iban a traer felicidad, satisfacción. Abandonó a sus padres, se fue a una provincia apartada, escogió un lugar lo más lejano de su papá, de su familia, para que no lo pudieran encontrar. Y bueno, la Biblia nos dice que lo gastó en placeres, en prostitutas, y llevando maldición a su vida, bebiendo, divirtiéndose, drogándose, viviendo perdidamente. Y cuando todo se acabó, porque quiero decirte que la droga se acaba, el alcohol se acaba, el sexo se acaba, la salud se acaba, todo en esta vida se acaba, y llega un momento en nuestra vida en el que muchos no han llegado, pero van a llegar, y han llegado, pero no se han dado cuenta de su realidad, de que te tienes que enfrentar a la realidad en tu vida. Llegó el día en cuando este muchacho comenzó a faltarle y comenzó a darse cuenta de que la vida que él tenía no podía durar mucho. Y así muchos de ustedes creen que pueden vivir la vida loca todo el tiempo que quieran, disfrutar en drogas, mujeres. Se les va a acabar, se les va a acabar. No falta mucho, se les va a acabar. Y él se dio cuenta cuando comenzó a faltarle, que se había rodeado de un mundo hipócrita, de un mundo falso, que solo conduce a la autodestrucción del alma. Y vamos a ver y vamos a analizar 5 cosas dolorosas que comenzó a experimentar el hijo pródigo. Bueno, primero, este muchacho que estaba vacío y que estaba viviendo perdidamente. En el capítulo 15, versículo 14 de Lucas dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Bueno, en primer lugar, todo lo malgastó. Número 1, sufrió la destitución. Número 1, sufrió la destitución. Dice la Biblia que perdió su dinero, su salud, sus talentos, su propósito para vivir, perdió su mente, perdió su cuerpo, perdió las oportunidades que él tenía. Este hijo estaba en deuda con su padre, pues su padre le dio todo lo que le correspondía en cuanto a la herencia que él merecía. Y de la misma manera vemos nosotros que Dios nos ha dado tantas bendiciones, pero de verdad que nosotros muchas veces decidimos vivir en las maldiciones, vivir en desobediencia, vivir en pecaminosidad, vivir en los caminos apartados de Dios, vivir en nuestro egoísmo, en la satisfacción de nuestra carne. La Biblia nos dice: si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ahora este muchacho se encontraba destituido de todo lo que él tenía,
todo se había ido, todo lo había perdido, se encontraba solo, vacío, solitario y amargado. Y todas las cosas donde había puesto él su esperanza ya no estaban. Yo sé que muchos antes de esta pandemia y este coronavirus pusieron sus esperanzas en negocios, en fortuna, en muchas cosas, y se les vino abajo todo se les vino abajo. Se vino abajo muchas cosas de su vida, se vinieron abajo muchos proyectos, se vinieron abajo muchos planes, y así le pasó a este muchacho. Estaba solo, vacío, solitario, amargado. Todas las cosas en las que había puesto su esperanza ya no estaban ahí, habían desaparecido como una burbuja de jabón. Y ahora comenzó a comprender las siguientes verdades, como nos dice en el Salmo, en el capítulo 39, Salmo capítulo 39, versículo 5 y 6, que nos dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y él comenzó a comprender estas terribles verdades que nos enseña la palabra de Dios, y muy ciertas, por cierto, que la vida del hombre es una sombra, la vida del hombre se afana, la vida del hombre quiere amontonar riquezas, no sabe a dónde van, es como una sombra nuestra vida, todo es vanidad, todo está vacío, no hay nada que el mundo nos pueda ofrecer, no hay nada que te puedan ofrecer tus amigos de la perdición, no hay nada que te pueda ofrecer el alcohol, las drogas, no hay nada que te pueda ofrecer la pornografía, el sexo, la inmoralidad, no hay nada que el mundo te pueda ofrecer, ya que nosotros vemos que nuestra vida es como una sombra. Número 2, no solamente sufrió la destitución, malgastándolo todo. Número 2, nos dice en el versículo 14 de Lucas capítulo 15, dice, cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia. Entonces, número 2, sufrió un desastre natural. Y esto se refiere a todas las adversidades y desastres naturales que amenazan continuamente nuestra vida, y de los cuales estamos rodeados por todas partes, ya sean tsunamis, ya sean terremotos, ya sean hambrunas, ya sean enfermedades, plagas, accidentes, muerte. Todo en la vida está rodeado de tragedias, de accidentes, de muertes inesperadas, de atentados como el que vimos hoy en la mañana en la Ciudad de México, con el director de Seguridad Pública de la Ciudad de México, un atentado que hace mucho tiempo en México no se veía un atentado de este alcance, con granadas y con barretas y con pues terrorismo, ¿verdad? Pero todos los días estamos enfrentando la muerte. Una mujer que pasaba por ahí en su automóvil fue balaceada, 2 guardaespaldas balaceados, sobrevivió el director de la Secretaría de Seguridad Pública. Oramos por su salud, por cierto, por su vida, por su familia. Pero bueno, todos los días estamos enfrentando calamidades tras calamidades tras calamidades. Hace rato platicábamos con una buena amiga de nosotros, vino a buscarnos, a mi esposa y a mí. Su suegro está muy enfermo, no hay quien lo pueda cuidar, no tiene ganas de vivir, está en una depresión, es anciano ya el hombre, no quiere comer, está muy flaco, muy delgado. Su cuñado anda también con el COVID, con unas temperaturas altísimas, y oímos, ¿verdad? Por todos lados. Estamos viendo y nos estamos dando cuenta que nuestra vida es una sombra, que nuestra vida se está terminando, que nuestra vida se está acabando, que el reloj está avanzando, y entre más avanza el reloj, menos tiempo tenemos para vivir
en esta vida, menos tiempo tenemos vivir para nuestro Dios, menos tiempo tenemos para vivir, para predicar las buenas nuevas del Evangelio y hacer lo que es correcto, hacer lo que es recto, hacer lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Nunca es tarde, nunca es tarde. Hoy en la mañana también mi esposa y yo recibimos hace unos días una llamada telefónica de una pareja que queremos mucho, que apreciamos mucho de la iglesia. Bueno, ellos entendieron después de escudriñar la Biblia que después de vivir mucho tiempo juntos, que no era legal delante de Dios vivir juntos. Ya esto era por años, pero cuando conocieron en la Biblia que tenían que casarse de una forma oficial ante el registro por el civil, como lo exigen nuestras leyes mexicanas, para tener la bendición de Dios, pues bueno, quisieron casarse, vino la pandemia, se cerraron todos los juzgados y bueno, ahora que hace 1 o 2 semanas se reabrió todo, poco a poco, fueron con un juez y nos invitaron a mi esposa y a mí como sus pastores ser sus testigos. Digo, nunca es tarde de hacer lo bueno, hermanos, nunca es tarde. Nos gozamos con ellos, firmamos mi esposa y yo con tanto gusto. Fue una ceremonia corta por lo mismo del COVID. La juez los casó rapidísimo, pero lo importante era firmar, lo importante era llenar los documentos y gracias a Dios aprovecharon esa oportunidad y dijeron, no queremos seguir viviendo de desobediencia, queremos hacer las cosas bien delante de Dios. Se nos abrió la oportunidad, fuimos, salimos, pues no hay muchas cosas abiertas. Había unos tacos ahí a 10, 15 metros del registro civil. ¿Y qué hicimos festejando? Comiéndonos unos tacos de bistec, hermanos. De bistec, con su salsita, ¿verdad? Y bueno, oramos juntos y fue tan hermoso, es tan hermoso hacer lo recto, lo correcto delante de Dios. Nunca es tarde. Nunca es tarde, nos queda poco tiempo, pero dice la Biblia que este hombre estaba sufriendo lo que es el desastre, la hambruna en aquella provincia, y yo sé que muchos también están viviendo una hambruna, están viviendo sin trabajo, están viviendo plagas, accidentes. Antier hubo un terremoto en la Ciudad de México, y bueno, hubieron 3,000 temblores entre antier al día de hoy en todo el mundo, 3,000 temblores, alertas de tsunamis, etcétera. Pero todo esto lo vamos a vivir los cristianos y lo van a vivir los inconversos. Todos lo vamos a vivir. Los cristianos nos podemos enfermar, a los cristianos nos pueden secuestrar, los cristianos nos pueden despedir de nuestro trabajo, pero la única diferencia que tenemos los cristianos al mundo es que nosotros atravesamos las pruebas con Dios. Dios está con nosotros, nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Vamos a Lucas 15 y vamos a ver el tercer punto de este joven. Número 3, sufrió la esclavitud y la degradación y la humillación. Sufrió la esclavitud, la degradación y la humillación. En el versículo 15, Lucas 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, por ley, queridos hermanos, este joven era judío. Por ley, un judío tenía prohibido trabajar para un gentil. Esto era degradante en aquellos tiempos. Alguien dice de la Biblia de una provincia apartada, dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le dijo que apacentase cerdos. El versículo 14 nos dice en el versículo anterior que estaba en una provincia lejana. Entonces, este hombre estaba en una provincia apartada, pero aún haciendo esto, de un lado, la peor humillación que podía atravesar este joven judío que había tenido todo, lo peor era que tenía que limpiar las porquerizas, principalmente para un muchacho que había tenido sirvientes, papá, hermano, comida, de techo, abrigo, cama,
todo lo tenía, siempre tenía todo a la mano. Y ahora estaba él limpiando porquerizas, estaba apacentando cerdos. Y esto es lo que acaba el pecado haciendo en nuestra vida, haciendo una porquería de cada uno de nosotros. Aparte de que este era un trabajo muy humillante, desgastaba emocional, física y espiritualmente. Entonces nosotros podemos ver que es un retrato del lugar a donde nos lleva el pecado. Si tú sigues viviendo en pecado, ese es un retrato de tu vida o un retrato de la vida de cualquiera que esté viviendo en el pecado. Estás viviendo como si estuvieras apacentando los cerdos. Número 4, este joven sufrió hambre. Vas a sufrir hambre. Versículo 16 nos dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, había tenido todo en su casa, estaba apacentando cerdos, se quiso alejar de su padre, se quiso alejar de Dios, se quiso alejar viviendo en el pecado. ¿Cómo terminó? Sufrió hambre. La basura que el mundo nos ofrece jamás podrá llenar el vacío de nuestro corazón. ¿Sabes qué te puede ofrecer el mundo? Basura. ¿Sabes qué te puede ofrecer Dios? Vida eterna, palabras de vida eterna, llenura, vida en abundancia. Pues el mundo siempre nos va a dejar vacíos, el mundo siempre nos va a dejar hambrientos. Cristo lo dijo, el que beba del agua del mundo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que Cristo nos da será una fuente que salta para vida eterna. Así que vemos que, sin embargo, en su falta de empleo, etcétera, Dios y las promesas de Dios son increíbles. Al que está viviendo en santidad podrá tener pobreza, al que está viviendo en santidad podrá atravesar crisis económica, pero hay una promesa que Dios nos hace en su palabra y en Salmos 37, 25 nos dice, Salmo 37, 25, vean la diferencia de vivir en santidad, vivir con Dios y atravesar pobreza. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Joven fui, dice, he envejecido. O sea, han pasado muchos años en mi vida y no he visto un justo es alguien que camina rectamente con Dios. Dice, no he visto en todo este proceso de vida un justo desamparado. Dios no desampara a los justos. Dios no desampara a los que caminan rectamente. Dice la Biblia, ni a su descendencia que mendigue, que tenga que estar mendigando, rogando que le den un pedazo de pan, porque Dios tiene cuidado de todos sus hijos, no nos deja. ¿Por qué estás tan angustiada, tan afanado, tan preocupado? Vas a comer, mañana vas a comer, hoy vas a comer, cada día tiene su propio afán. Dios no te va a dejar, porque dice la Biblia, joven fui y he envejecido y no he visto su descendencia, desamparada, ni he visto su descendencia que mendigue el pan. Y número 5, vemos nosotros en el versículo 16, que nos dice, estamos en Lucas 15, 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, las algarrobas era la comida descompuesta que comían los cerdos, y él quería comer de esa comida descompuesta. Y dice, y no le daban. O sea, acuérdense que estaba trabajando con gentiles siendo judío, y aparte lo humillaban y no le daban ni siquiera de lo que comían los cerdos. Entonces, número 5, sufrió la pérdida de sus amigos, porque dice la Biblia, y nadie le daba, nadie le daba. Versículo 16. Me llama la atención que dice, quería las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabes que tarde o temprano muchos que se decían tus amigos van a desaparecer? Esos llamados amigos que le rodearon, ¿dónde estaban? Imagínate cuando tenía dinero, cuando tenía autos, cuando tenía viajes, cuando tenía
dinero para ir a disfrutar a los prostíbulos, contratar chicas. Esa gente está rodeada de amigos, rodeada de pura gente, como decimos aquí, barbera, ¿verdad? Pura gente que solamente te siguen por lo que les puedes dar y no por lo que vales verdaderamente, ¿sí? Como sanguijuelas, esas que te están chupando, esos que se dicen tus amigos, que te están chupando tus energías, tus fuerzas. Hay personas que se dicen nuestros amigos y nos están acabando, nos están echando a perder, nos drenan nuestras energías, nuestras ganas, nuestra santidad, nuestros deseos. Esos amigos no son amigos. Y dice que ahora ya habían desaparecido. ¿Dónde estaban? Pues ya no tenía dinero, pues ¿quién lo iba a pelar? ¿Quién le iba a hacer caso? Entonces, mientras muchos mantienen el estatus social, tienen amigos. Pero mientras no tengas el estatus social, no tienes amigos. Esos amigos habían desaparecido, repito, y estaban felices de ser su amigo porque tenía dinero, y todos, me imagino que decían, este es mi amigo porque tiene un buen auto, este es mi amigo porque tiene departamento, este es mi amigo porque es hijo de tal político, y sus amigos presumían. Pero cuando perdió todo, hasta vergüenza les daba decir que eran sus amigos, y sus amigos se apartaban de él. Entonces, todo lo perdió, nadie lo ayudó, nadie le dijo, oye, me invitaste muchas veces en el pecado y gastaste mucho dinero en botellas de alcohol por mí, ahora yo te voy a ayudar. No, toda esa gente que vivió perdidamente contigo, perdidamente, ninguno de ellos se va a acordar de ti cuando no tengas, ninguno de ellos te va a ayudar, ninguno de ellos verdaderamente te va a echar la mano. Así es el mundo, esa es la realidad del mundo. Nadie le volvió a hablar, nadie lo volvió a invitar, ni a ofrecerle de comer, ni siquiera ofrecerle un plato de comida. Ellos estaban arriba de él y ahora él estaba debajo de ellos. Ya no estaba él a la altura de sus amigos. Y bueno, vemos entonces que vuelve a la realidad. En el versículo 17 y versículo al 19 de Lucas capítulo 15, 17 al 19, dice así. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, finalmente, al cobrar conciencia del estado desastroso en el que se encontraba, hay gente que ya después de tanto pecado llegan a verse al espejo y dices, Dios mío, parezco un trapo, parezco un pedazo de trapo, una jerga, un trapo de inmundicia. Te ves flaco, te ves sin amigos, te ves hambriento, te ves necesitado. Y es un momento en donde tienes que venir a la realidad después de vivir esta vida degradante y humillante en la que se encontraba este muchacho. Dice la Biblia, y volvió en sí. Ahí dice en el versículo 17, y volvió en sí. Fíjense esa palabra, volvió en sí. O sea, realmente no se encontraba viviendo en la realidad. Estaba viviendo fuera de la realidad. Estaba viviendo un estado de insanidad mental. Había vivido en un mundo irreal, un mundo ficticio que solo existe en las películas, en las novelas, en las telenovelas, un mundo que nos engaña como si hubiera un oasis en medio del desierto, y esto es pura mentira. Así que dos cosas nos hablan de esta palabra, y volvió en sí. Esta palabra volvió en sí nos habla de el arrepentimiento que necesitas en tu vida, el arrepentimiento que todo ser humano necesita para volver en sí y dejar el pecado y comenzar a vivir
una vida distinta, diferente, llena de abundancia, llena de prosperidad espiritual, llena de la gracia de Dios. Y vemos que él volvió en sí. Apunten, hay dos cosas que nos hablan del volver en sí en la palabra de Dios. El primero es que el arrepentimiento es el inicio de la salud mental y de volver a la realidad. ¿Sabía usted? El arrepentimiento, arrepentirse, es decir, ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero hacer lo que estoy haciendo. Me voy a arrepentir delante de Dios, voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Es comenzar a sanar tu mente. Tu mente ha estado dañada, lastimada por meses, años de tanto pecado que has cometido, de tanta inmoralidad, de tanta droga, de tanto alcohol o de tanto dinero. A lo mejor ni tomas ni tienes vicios, de tanto dinero, de tanto amor al dinero, de tanto orgullo, de tanta vanidad. Comienzas a volver en la realidad en sí, comienzas a recobrar tu salud mental. Y siguiente punto del arrepentimiento es que el inicio del verdadero arrepentimiento es cuando se comienza a pensar profundamente acerca de nuestra realidad de regresar a Dios. El arrepentimiento es encontrar nuestra realidad y nuestra realidad es de volver y la necesidad de volvernos hacia Dios. Vamos a ver un versículo en 2 de Corintios, en el capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 10. 2 de Corintios 7, 9 y 10. Nos dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Fíjense, la tristeza, la tristeza que tenemos por nuestros pecados, la que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la tristeza que es según Dios, de esa no hay que arrepentirse, hay que arrepentirse de la tristeza que es según Dios, según la palabra de Dios. O sea, hay mucha gente que dice, me siento muy mal porque me gasté la quincena con los amigos y no traje el alimento a mi casa. No compré pañales a mi hijo, no llevé de cenar. El otro día estaba en uno de esos, aquí les llamamos Oxxos, unas tiendas pequeñas que hay de todo, pero son chicas. Hay leche, pan, venden cerveza, venden vino, alcohol, venden productos Sabritas, Wonder, Bimbo, etcétera, etcétera. Y mira que este hombre se compró 3 cartones de cerveza, y se compró una cajita así de chiquita de Choco Crispies de Kellogg's y un litro de leche. Y que le digo así como que le digo, le digo, oiga, se va a poner buena la fiesta, ¿verdad? Me dice, no, este es para la fiesta y este es para mi hijo. O sea, para él, 3 cartones de cerveza, y para su hijo, o sea, diciendo, ya cumplí, iba a llegar, me imagino este hombre, llevarle sus Choco Crispies a su hijito, su litro de leche, ya cumplí, me voy a perder con mis 3 cartones de cerveza con mis amigos. Esa es la realidad que está viviendo un mundo insano mental y espiritualmente. Entonces, dice la Biblia que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, hay gente que se pone triste porque pecó, porque tomó, porque hizo un fraude, y están tristes. Pero no todos los que están tristes están arrepentidos. Hay tristeza, según la palabra de Dios, que produce arrepentimiento. Bueno, entonces notemos otra vez, si regresamos a Lucas capítulo 15, en el versículo 17, que dice, y volviendo en sí. Bueno, vamos a analizar el volviendo en sí con el arrepentimiento
Y vamos a ver en primer lugar que él pensó, al volver en sí, ¿qué fue lo primero que pensó? Lo primero que pensó es esto, versículo 17 de Lucas 15. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces pueden poner en primer lugar, pensó en la enorme provisión que tenía con su padre. O sea, cuando tenía mucho, no lo pensó. Pero cuando le empezó a faltar y cuando se puso triste de ver su situación tan sucia y tan lamentable en que se encontraba, pensó en la provisión que tenía con su padre. Si tú estás en este momento arrepintiéndote y diciendo, ya no quiero vivir la vida que estoy viviendo, yo quiero que pienses que tienes y puedes tener un Padre Celestial, y ese Padre Celestial tiene una enorme provisión para dártela. Te la quiere dar, te la quiere regalar. Los jornaleros que dicen este versículo, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Los jornaleros podrían representar a los cristianos que viven cerca de Dios. La abundancia de pan que es suficiente para los hijos de Dios para alimentarnos, y dice la Biblia también, aún para que nos sobre el alimento y lo podamos compartir con otros. Este muchacho recordaba de qué manera tenía lo suficiente para proveer para todas sus necesidades. Él se empezó a acordar. Y hay muchos que dicen, ay, me acuerdo cuando iba a la iglesia, me acuerdo cuando mi abuelita me leía la Biblia, me acuerdo cuando esto, me acuerdo cuando aquello. Si es una tristeza, un recuerdo, una nostalgia, que sea un arrepentimiento según Dios. Número 2, al volver en sí, reflexionó en su condición actual. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, ¿cuántos jornaleros jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y dice, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Y yo perezco de hambre. Yo perezco de hambre. Entonces, él estaba consciente de que estaba padeciendo hambre física, espiritual, que estaba humillado, destituido, sin propósito alguno, sin significado, sin ganas de vivir, sin dinero, sin amigos, y de esta manera estaba verdaderamente padeciendo en vida. Era como muerto en vida, en otras palabras. Número 3, tercera lección que aprendemos del arrepentimiento, del volver en sí, decidió humillarse. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, vemos nosotros que se decide humillarse este joven, y la humillación verdadera consiste en dos aspectos. Apúntenlo. La humillación verdadera consiste en dos aspectos. 1, arrepentimiento, y 2, confesión. En arrepentimiento, ¿cómo dice aquí? Dice, me levantaré. O sea, qué gran lección. No importa que te has caído, no importa que has fallado, levántate. Es una virtud de Dios el poderse levantar. Muchos dicen, es que he caído muchas veces. Está bien, levántate. Pero no sabes cómo he pecado. Levántate. Levántate, amigo. Levántate, amiga. Levántate, brother. Levántate. No te quedes caído. Te animo a que te levantes, que te esfuerces, seas valiente. Eso es arrepentimiento. Levántate. Vuélvelo a intentar. Has fallado 10, 20, 30, 50 veces. Vuélvelo a intentar. Con la ayuda de Dios, con las fuerzas del Señor, con la mano poderosa de Jesús. Dice la Biblia, me levantaré. O sea, voy a dar la media vuelta de esa provincia donde vivía y me voy a regresar a mi Padre. Regresa a Dios. Vuélvete a Dios. Si no conoces a Dios, busca a Dios. Y esto es el verdadero arrepentimiento. Ir en la dirección equivocada y regresar completamente y abandonar esa dirección equivocada e irte a la dirección correcta. Abandonar tu antigua manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Y bueno, dijimos que 2 era confesión. Y dice aquí, lo último que voy a compartir de esta meditación,
como segunda parte, es que sacamos muchas lecciones de este hijo pródigo, es la confesión. Entonces vemos que decide humillarse y la humillación consiste en dos aspectos: arrepentimiento y confesión. En el arrepentimiento se levantó, me levantaré. Tú necesitas levantarte, amigo. Y la segunda es lo que dice el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Esa palabra, y le diré, eso es confesión. Cuando tú quieres arrepentirte de algo, tienes que confesar con tu boca. Confesar con tu boca. Entonces, no tenía ahora que solo regresar a su casa cínicamente y decirle a su papá: aquí estoy, papá. No, de ninguna manera. Él tenía que regresar humillado y confesarle su maldad. Y lo vamos a ver la próxima semana, que le dice a su papá: papá, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tú tienes que confesar y decirle: papá, Dios, he hecho esto, he hecho aquello. Dios, me arrepiento de mis acciones pecadas. Reconocer que por sus acciones pasadas no era ni siquiera digno de ser llamado su hijo. Muchas veces nos portamos ni parecemos hijos de Dios y no nos portamos dignamente como si fuéramos verdaderamente sus hijos. Nos portamos a veces hasta peor que incrédulos, y muchos de ustedes han vivido esta vida perdida, esta vida donde tienes que levantarte y reconocer y levantarte que tú necesitas regresar e ir a tu Padre Celestial. Hagamos una oración. Acompáñame a hacer una oración. Y si tú quieres hacer esta oración, repite esta oración después de mí. Dile: Dios y Padre, yo quiero levantarme. Yo ya no quiero vivir como este hijo pródigo, en la desventura. Yo ya no quiero seguir viviendo en esta vida de desgracia, de hambre, de necesidad que estoy viviendo, porque estoy viviendo en pecado, en mucho pecado, porque me aparté de ti como este muchacho, una provincia apartada, malgasté todo lo que tenía, no usé sabiamente mi tiempo, lo malgasté mi tiempo, pero ahora deseo regresar a ti, Señor. Deseo regresar a ti, quiero recibirte en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi vida, entra en mi corazón como mi único Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te acepto y te pido que entres en mi vida en este momento. Y si tú estás alejado de Dios, dile: me quiero levantar. Y te confieso que he pecado, Dios. Te confieso que he pecado. Quiero regresar a ti. Quiero regresar al camino. Lo anhelo, lo pido, lo deseo con toda mi alma. En Cristo Jesús. Amén. Dios te quiere levantar. Dios te quiere restaurar. Solo tienes que regresar a los dulces brazos de nuestro amado Padre Celestial. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén.